empieza a servir a Dios en el templo desde niño, y en el capítulo 2 Dios llama a Samuel. Elí le indica cómo responderle a Dios, y vemos ese liderazgo en Elí para con Samuel, el cual necesitamos todos. Todos necesitamos a alguien que nos guíe cómo orar, cómo ayunar, cómo leer la palabra de Dios. Y en el capítulo 3 entonces vemos cómo Dios le llama la atención a Samuel, y le dice lo que va a suceder. Perdón, no le llama la atención a Samuel, le llama la atención a Elí, le dice lo que va a suceder por causa de que estaba no encubriendo, sino permitiendo que sus dos hijos ministren en el templo a pesar de sus pecados. Y le da un punto final a Elí, le dice por causa de eso, esto es lo que va a suceder. Y en el capítulo 4 que vamos a empezar a leer el día de hoy es donde Dios empieza a cumplir las consecuencias de, no el pecado directo de Elí, sino el hecho de que Elí no estorbó a sus hijos en su pecado y estaban ministrando en el templo. Pero antes de entrar a ese punto, quiero, antes de empezar a leer, quiero que miren esta réplica tamaño miniatura de lo que es el arca del pacto. Esto es una réplica miniatura del arca del pacto, del cual vamos a estar leyendo el día de hoy. Y cuando lo abrimos vemos que adentro están los 10 mandamientos, las tablas de los 10 mandamientos. Está la vara de Aarón y está una canastita con maná. Aquí está nuestra arca del pacto, tamaño miniatura. Tamaño miniatura. Un saludo al hermano Antonio Marín que me regaló esta arquita del pacto. Muy bonita. Obviamente era mucho más grande. Simplemente para estudiar un poco acerca de esto, Dios le habló a Moisés y le dijo de aquí, desde el arca, obviamente era mucho más grande, no era desde aquí, ¿verdad? Dice, desde aquí, de en medio, yo te voy a hablar, nos vamos a comunicar. Dice que aquí, justo en medio de estos querubines, estos son dos ángeles, dos querubines, justo en medio de estos querubines había una nube. Y esta nube que estaba en medio de las alas de los querubines era la misma presencia de Dios. Y el arca del pacto representa muchísimas cosas, muchísimas, y es hermoso, pero una de las cosas que representa el arca del pacto es la presencia de Dios con Israel. Eso es lo que representa. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que en esa nube Él habitaría. En esa nube había una nubecita aquí y era la presencia de Dios. Y era la unidad de Dios con Israel, porque el sumo sacerdote entraba y quemaba incienso. Y cuando quemaba incienso, ahora nosotros estamos acostumbrados a ver un incienso un poco delgado y leve. No, el incienso que quemaba el sumo sacerdote se convertía en una nube. No era un incienso leve, era un incienso grande, o sea, quemaba mucho incienso. Y esto se convertía en una nube. El sumo sacerdote entraba y se convertía en una nube, y al convertirse en una nube, esa nube de incienso, el incienso es algo que se quema para oler rico, ¿verdad? Se unía la nube con la nube de incienso, se unía con la nube de Dios. Y las dos se unían como una sola nube. Entonces vemos que el arca del pacto, y vamos a dejar que esto nos hable, porque el arca del pacto
no solo representaba perdón, no solo representaba comunicación, no solamente representaba la presencia de Dios, sino que representaba la unión del incienso con la presencia de Dios en el arca. Eso es lo que representaba. Porque la presencia de Dios no solamente quiere estar presente en nuestras vidas, sino quiere que nuestra adoración y nuestra oración se una a Él. ¿Ok? Que eso quede claro. Pero para el día de hoy vamos a entender que el arca del pacto representa la presencia de Dios en Israel. Y lo vamos a poner aquí. Y para eso vamos a empezar a leer. Primera de Samuel capítulo 4 dice, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ben-Ezer. Y los filisteos acamparon en Efec. O sea, se estaban uniendo para la guerra. Y los filisteos los filisteos eran sus enemigos de todo el tiempo de los israelitas y creo que hasta ahora surge este problema. Y los filisteos se presentaron en batalla a Israel y trabándose el combate, o sea, hubo conflicto muy serio, Israel fue vencido delante de los filisteos y los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres en un solo día. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos has herido hoy, Jehová, delante de los filisteos? Y hay que hacer una pausa aquí porque Israel le pregunta a Dios, ¿por qué nos has herido hoy delante de los filisteos? Y la respuesta es bastante obvia. Israel y hasta lamentablemente y hasta los sacerdotes que estaban atendiendo en el templo estaban en pecado, estaban pecando. Por lo tanto, la consecuencia de eso es que iban a perder las batallas. Y hoy en nuestro tiempo podemos analizar esto y ver cómo a veces perdemos batallas y le preguntamos a Dios, ¿por qué estamos perdiendo esta batalla? Y Dios está como, hay algo que tienes que arreglar. Había algo que Israel tenía que arreglar y no lo estaba arreglando. Y la consecuencia fue que estaban perdiendo esa batalla. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hallarle una solución al hecho que estaban perdiendo esta batalla? Y la solución fue la siguiente. Se les vino una gran idea. Porque siempre cuando estamos en momentos desesperados buscamos una idea, ¿verdad? Traigamos a nosotros de Silo, o sea, del tabernáculo, traigamos de Silo el arca del pacto del Señor, para que viendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Traigamos el arca, o sea, traigamos la presencia de Dios. Todo este tiempo se habían olvidado de la presencia de Dios. El único momento que se acordaron fue cuando estaban perdiendo la batalla. Y eso es tan humano. Eso sucede tanto. Mientras estamos bien, la presencia de Dios no es tan importante, pero eventualmente el pecado los alcanzó y provocó que peleen batallas y las pierdan. Y ahí, perdiendo la batalla, dijeron, ahora sí traigamos la presencia de Dios. Y Dios se queda como, oh, ahora quieres mi presencia, ¿verdad? Y es lo que sucede bastante seguido. Así somos los seres humanos. Todo bien, no nos acercamos a Dios mientras todo está bien. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto. Ofni y Finés eran los hijos de Elí, los que estaban pecando delante de Dios, eran los que estaban al lado del arca del pacto. Entonces, algo estaba
extremadamente mal en Israel y no lo podían ver, no se daban cuenta que estaba algo extremadamente mal en Israel. Y así nosotros podemos ser algunas veces que hacemos cosas que están extremadamente mal en nuestras vidas o en de lo que estamos encargados y no nos damos cuenta. Y es más, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Y Dios está como, es obvio. Y esto era lo obvio delante de Dios. Estos dos hombres que estaban en pecado estaban encargados del arca del pacto. No tiene sentido teológico para nada, ni religioso. Pero así somos los seres humanos, ¿verdad? Y Finés estaba allí con el arca del pacto. Entonces aquí es cuando se empieza a cumplir la profecía que Dios le dio a Elí por causa de este pecado. Dice, y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, mire, todo Israel gritó con tan gran júbilo en que la tierra tembló. O sea, se alegraron porque estaba el arca del pacto, la presencia de Dios. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Supieron que el arca del Señor había sido traída al campamento. Los filisteos se dieron cuenta que el arca había llegado al campamento. Entonces la cosa se puso seria. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. O sea, antes no había llegado Dios. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. O sea que los filisteos tuvieron miedo y dijeron, estos dioses no habían llegado antes. Sabemos que no eran dioses, era un solo Dios. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie y el arca de Dios fue tomada. Los filisteos se llevaron el arca de Dios. Y muertos los dos hijos de Elí y Ofni. ¿Se acuerdan de la profecía que Dios le dio a Elí? Que iban a morir sus dos hijos en un solo día. Y Ofni. Y quiero hacer una pausa aquí. Israel entonces trae el arca del pacto para tratar de ganar la batalla. Y utilizan el arca del pacto como un amuleto. O sea, dijeron, traigan el arca para que el arca nos haga ganar la batalla. Cuando en realidad el arca no era un amuleto, el arca era una relación de Dios con el pueblo. Y hoy día hay muchas personas que tratan de llevar amuletos en sus vidas y el amuleto no hace nada. Es más, hay personas que llevan a veces una cruz o algo así, pensando que la cruz los va a proteger. Los amuletos ni la misma arca protegió a Israel porque el arca no era lo que los protegía, era la relación que Dios tenía de aquí con Israel. Si no había relación, no había protección. O sea, yo puedo llevar mi Biblia por todas partes, pero si no la leo, no hay beneficio. Es en la relación que existe la protección. Es muy importante entender esto. Yo puedo llevar el arca del pacto, ¿okay? Y yo me lo puedo llevar esto y pretender que me va a proteger. Y eso es lo que hicieron los israelitas. Se llevaron el arca pretendiendo que los iba a proteger, pero sin tener una relación con Dios. No funcionó.
igual perdieron la batalla. Y nosotros a veces tenemos que entender eso. Dios no es un amuleto, Dios es relación. Y corriendo, y los hijos de Elí murieron en ese día. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Es lo que hacían los judíos cuando estaban tristes. Y cuando llegó, he aquí, Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, o sea, el que había venido de la batalla, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritadera, dijo, ¿qué estruendo, qué alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado del combate. Y Elí dijo, ¿qué aconteció, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó de delante de los filisteos, o sea que perdió Israel. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció, o sea, se la llevaron el arca a los filisteos. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla del lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, mujer de Finés, que estaba encinta, cerca al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio entendida y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y la muerte de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Amén. Con eso terminamos el capítulo 4. La lección del día de hoy, proteger la presencia de Dios. Pero no protegerla mediante protegiendo algún mueble, sino protegerla en el sentido de proteger la relación con Dios. El gran error que tuvo Elí fue que no supo honrar la presencia de Dios, no supo respetar la presencia de Dios. Y lo que es peor, permitió que otros le falten el respeto a la presencia de Dios. Y eso causó que venga un castigo sobre él y sobre sus hijos, lamentablemente, y hasta sobre su nuera, y sobre todo Israel. Ahora nosotros tenemos un gran llamado en nuestras vidas, que es proteger la presencia de Dios en nuestras vidas. Y les quiero recordar esto. Nuevamente, ya lo mencioné antes, pero lo voy a mencionar nuevamente con un poco más de detalle. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba al templo. Y después de que al tabernáculo, después que entraba al lugar santo y luego al lugar santísimo, una vez al año entraba al lugar santísimo. Entrando al lugar santísimo, él entraba con un cáliz donde llevaba mucho incienso. Este incienso estaba cargado y cargado a tal punto que se hacía una nube espesa en su alrededor. Y él andaba y esta nube espesa
casi que lo cubría. Esta nube de incienso lo cubría y él empezaba a caminar hacia el arca del pacto, mientras esta nube de incienso lo cubría. Cuando llegaba al arca del pacto, él tenía que derramar gotas de sangre del sacrificio en el propiciatorio. Pero mientras llegaba a dar a derramar la sangre sobre el propiciatorio, la nube que él cargaba de incienso empezaba a unirse con la nube que estaba entre las alas de los querubines. Y así la oración, el incienso, se unía a la presencia de Dios. El día de hoy, esa es una clave que Dios nos da, un mensaje que Dios nos da, que es la forma de unirnos a Dios es mediante el incienso. El incienso representa la oración. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos mañana con el capítulo 5 primero.